Se han incrementado los trabajos de coordinación, sumando las capacidades de fuerza, inteligencia e investigación de nuestras instituciones de seguridad. Han sido detenidas 6.745 personas por delitos de alto impacto. Estas más de 6.000 personas detenidas ya no podrán afectar la tranquilidad de las familias y comunidades en nuestro país. Sinaloa, un estado conocido tanto por sus profundas tradiciones como por su historia marcada por el crimen organizado, se encuentra en el centro de un operativo que busca devolver la tranquilidad a sus habitantes durante la temporada navideña. En una región donde las luces y los adornos de fin de año muchas veces conviven con el eco de la violencia, este año promete ser diferente. La noticia de un esfuerzo coordinado para garantizar la seguridad ha generado expectativa y, en algunos casos, escepticismo entre las familias sinaloenses. ¿Es posible celebrar la Navidad en paz en una de las zonas más conflictivas del país? La imagen de un estado blindado con presencia de fuerzas armadas, patrullajes constantes y puntos de control ha capturado la atención nacional. Pero detrás de esta fachada de despliegue logístico hay algo más. Un intento de cambiar la narrativa de una región muchas veces definida por el conflicto. Los operativos buscan ir más allá de la prevención inmediata, mostrando cómo la coordinación entre autoridades y ciudadanía puede transformar temporalmente el panorama. ¿Cómo se planea, organiza e implementa una operación de esta magnitud? Las respuestas nos llevan a conocer una estrategia cuidadosamente diseñada que, en un estado como Sinaloa, podría ser la diferencia entre el miedo y la esperanza durante estas festividades. El operativo diseñado para Sinaloa esta Navidad no fue un simple despliegue de fuerzas, sino una estrategia minuciosamente planeada desde los más altos niveles de seguridad nacional. Al frente del esfuerzo se encuentra Omar García Harfuch, un hombre cuya reputación en temas de seguridad lo precede. Su experiencia en combatir organizaciones criminales lo convirtió en el líder ideal para coordinar una acción que requería precisión y contundencia. La primera fase del plan comenzó con un análisis exhaustivo de las zonas críticas del estado. Sinaloa, con su mezcla de áreas urbanas densamente pobladas y regiones rurales extensas, representaba un reto logístico. Se priorizaron puntos donde las tensiones suelen intensificarse durante las festividades, como Mazatlán, Culiacán y los alrededores de Badiraguato. Sin embargo, también se incluyeron comunidades rurales que históricamente han sido olvidadas por las estrategias de seguridad. Una característica distintiva de este plan fue la integración de diferentes niveles de gobierno y fuerzas de seguridad. La colaboración entre policías estatales, federales, Guardia Nacional y militares permitió una cobertura más amplia. Cada unidad tenía funciones específicas que iban desde patrullajes preventivos hasta la implementación de puntos de control en carreteras clave. Un aspecto crucial de la estrategia fue el uso de inteligencia preventiva. Antes del despliegue, se realizaron investigaciones para identificar posibles amenazas y riesgos. Se utilizó tecnología avanzada para monitorear movimientos sospechosos, con drones y cámaras de vigilancia que proporcionaban información en tiempo real. Sin embargo, la clave no estaba solo en las fuerzas desplegadas, sino en la inclusión de las comunidades locales. Harfuch y su equipo entendieron que la seguridad no podía imponerse sin la colaboración de los ciudadanos. Para ello se llevaron a cabo reuniones con líderes comunitarios, quienes compartieron información valiosa sobre las dinámicas locales y las áreas más vulnerables. Además, se implementaron campañas informativas para que los habitantes supieran cómo colaborar sin exponerse a riesgos. Desde reportar actividades sospechosas hasta evitar desplazamientos innecesarios en horarios específicos, la ciudadanía desempeñó un papel esencial en el plan. La coordinación logística también fue un desafío importante. Sinaloa cuenta con una geografía compleja, donde las montañas y caminos rurales dificultan el acceso a ciertas zonas. Para garantizar una cobertura efectiva, se desplegaron unidades móviles equipadas con tecnología de comunicación avanzada, permitiendo una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. Otra pieza fundamental del plan fue la diferenciación entre operativos visibles y acciones encubiertas. Mientras que los patrullajes y puntos de control buscaban disuadir posibles actos delictivos, equipos especializados trabajaban en tareas de inteligencia para identificar posibles células criminales activas. El plan no solo se enfocó en la prevención de delitos graves, sino también en evitar conflictos menores que pudieran escalar durante las festividades.
En comunidades donde el robo a viviendas o el vandalismo suelen aumentar en esta época, se incrementó la vigilancia y se ofrecieron medidas de apoyo a los habitantes. Harfuch también insistió en que este operativo no debía percibirse como un estado de sitio, sino como un esfuerzo conjunto para proteger a las familias sinaloenses. Por ello, se hizo un esfuerzo por mantener un balance entre la seguridad y la normalidad, permitiendo que las celebraciones tradicionales se llevaran a cabo sin interrupciones. Finalmente, se diseñó un sistema de evaluación en tiempo real para ajustar las estrategias según las necesidades emergentes. Los reportes de las diferentes unidades se analizaban a diario, permitiendo una reacción inmediata a cualquier situación inesperada. Este plan estratégico marcó un punto de inflexión en cómo se aborda la seguridad en Sinaloa, mostrando que con coordinación, inteligencia y el involucramiento ciudadano, es posible transformar temporalmente el ambiente de una región tan compleja. ¿Sería suficiente para garantizar una Navidad en paz? La implementación del operativo sería la prueba definitiva. La implementación del operativo de seguridad en Sinaloa representó una de las acciones más ambiciosas en la historia reciente de la región. Desde los primeros días de diciembre, las autoridades comenzaron a movilizar recursos con un nivel de detalle y precisión pocas veces visto. Esto no solo implicaba la presencia masiva de fuerzas de seguridad, sino también una coordinación meticulosa para cubrir tanto las áreas urbanas más densas como los rincones rurales más aislados del estado. El despliegue inicial comenzó con la llegada de efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal. Las fuerzas se dividieron en unidades específicas, cada una con tareas previamente definidas. En las principales ciudades como Culiacán y Mazatlán, los efectivos fueron distribuidos en zonas estratégicas, con patrullajes constantes en calles principales, plazas comerciales y puntos de reunión masiva. En paralelo, se instalaron retenes en las salidas y entradas de estas ciudades, buscando limitar el movimiento de individuos con posibles intenciones delictivas. La estrategia no se limitó a las grandes urbes. En áreas rurales, donde la presencia del Estado suele ser intermitente, se establecieron patrullajes itinerantes que recorrieron comunidades vulnerables. Las condiciones del terreno, muchas veces accidentado y de difícil acceso, representaron un desafío logístico. Para superarlo, se utilizaron vehículos todoterreno, helicópteros y, en algunos casos, drones equipados con cámaras de alta resolución para monitorear áreas remotas. Uno de los aspectos más destacados de la implementación fue el establecimiento de puntos de control en las principales carreteras y caminos secundarios. Estos puntos, operados por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, no solo servían para inspeccionar vehículos y personas en tránsito, sino también para disuadir cualquier intento de movilización por parte de grupos criminales. Las revisiones se realizaban de manera sistemática, utilizando tecnología como lectores de placas y bases de datos en tiempo real para identificar posibles sospechosos. En el ámbito marítimo, el operativo incluyó la vigilancia de los principales puertos y costas del estado. Mazatlán, como uno de los puntos turísticos más importantes, recibió especial atención. Las embarcaciones de la Marina realizaron patrullajes constantes en el litoral, mientras que se establecieron controles en los muelles para inspeccionar cargamentos y pasajeros. La seguridad en estas áreas no solo tenía como objetivo prevenir actividades ilícitas, sino también garantizar que los visitantes pudieran disfrutar de la temporada sin incidentes. Otro componente clave fue la respuesta inmediata ante cualquier situación sospechosa. Las fuerzas de seguridad operaban bajo un esquema de comunicación constante, con centros de mando móviles que coordinaban las acciones en tiempo real. Cada reporte de actividad inusual era analizado de inmediato, y las unidades más cercanas eran desplegadas para investigar. Este nivel de respuesta rápida fue posible gracias al uso de tecnología avanzada, como sistemas de geolocalización y redes de comunicación encriptadas. En el contexto urbano, los patrullajes no se limitaban a mantener presencia visible en las calles. Las unidades de seguridad también realizaron inspecciones en zonas residenciales y comerciales, especialmente en aquellas áreas con antecedentes de actividad delictiva. Las intervenciones fueron planeadas de manera cuidadosa para minimizar interrupciones en la vida cotidiana de los habitantes, priorizando la prevención sobre la confrontación. Un elemento distintivo del operativo fue la atención a eventos públicos y celebraciones comunitarias.
En esta época del año, las posadas, mercados navideños y eventos religiosos atraen a multitudes, convirtiéndose en posibles objetivos para actividades ilícitas. Las fuerzas de seguridad desplegaron personal en estos eventos, garantizando que se desarrollaran sin incidentes. En varios casos, se contó con la colaboración de los organizadores y líderes comunitarios, quienes ayudaron a coordinar la logística de seguridad. Además, se implementaron operativos encubiertos en áreas identificadas como puntos de riesgo. Estos equipos especializados, compuestos por elementos de inteligencia, trabajaban de manera discreta para detectar posibles amenazas antes de que pudieran materializarse. Las operaciones incluyeron monitoreos de actividades sospechosas, intercepciones de comunicaciones y la infiltración en círculos delictivos. Aunque estas acciones no eran visibles para la población, desempeñaron un papel crucial en la contención de riesgos. La colaboración con la ciudadanía también fue fundamental en esta etapa. Se habilitaron líneas telefónicas y aplicaciones móviles para que los habitantes pudieran reportar incidentes o comportamientos inusuales. Cada reporte era verificado por las autoridades, quienes tomaban medidas según la naturaleza de la situación. Este enfoque no solo aumentó la efectividad del operativo, sino que también fortaleció la confianza de la población en las instituciones de seguridad. Un aspecto logístico que demandó especial atención fue el abastecimiento y soporte de las fuerzas desplegadas. Con cientos de elementos operando simultáneamente en diferentes puntos del estado, fue necesario establecer una red de suministros que garantizara la disponibilidad de recursos esenciales, desde alimentos y agua hasta equipo táctico. Esta tarea recayó en un grupo especializado de coordinación, que trabajaba en estrecha colaboración con las diferentes corporaciones involucradas. A pesar de los esfuerzos preventivos, hubo incidentes menores que pusieron a prueba la efectividad del operativo. En algunos casos, se registraron intentos de grupos delictivos por desafiar la presencia de las fuerzas de seguridad, lo que resultó en enfrentamientos controlados. La capacidad de respuesta inmediata permitió neutralizar estas amenazas sin mayores consecuencias para la población. La implementación del operativo también incluyó un enfoque en la comunicación con los medios de prensa. Desde el inicio, las autoridades emitieron reportes periódicos sobre el avance de las acciones, destacando los logros y abordando las preocupaciones de la población. Este flujo constante de información ayudó a contrarrestar rumores y mantener la calma entre los habitantes. Al cierre de la primera fase de implementación, los resultados iniciales eran alentadores. Aunque todavía quedaban retos por enfrentar, la presencia de fuerzas de seguridad y las acciones preventivas habían logrado reducir significativamente la incidencia de delitos en varias zonas críticas. Las familias sinaloenses comenzaban a experimentar una tranquilidad que, para muchos, había sido esquiva durante años. Sin embargo, el verdadero impacto del operativo solo podría medirse con el paso del tiempo y la llegada de la Nochebuena. La primera evaluación de los resultados del operativo en Sinaloa destacó logros tangibles que marcaron la diferencia en la vida cotidiana de las familias durante la temporada navideña. Con días clave como Nochebuena y Navidad bajo estricta vigilancia, las autoridades lograron reducir incidentes que históricamente afectaban la celebración en la región. En términos de estadísticas, el operativo consiguió una disminución significativa en los índices de delitos de alto impacto. Reportes oficiales indicaron una reducción en robos, extorsiones y enfrentamientos armados en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este descenso fue evidente en ciudades como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, así como en comunidades rurales, donde la delincuencia suele aprovechar la limitada presencia de las autoridades. Las comunidades respondieron positivamente al operativo, y los testimonios de los habitantes fueron reflejo de esta mejora. En colonias consideradas anteriormente zonas de riesgo, se observaron niños jugando en las calles y familias organizando posadas con un ambiente de seguridad que no se había visto en años. Estos pequeños cambios, aunque cotidianos, simbolizaron un avance significativo en el esfuerzo por recuperar espacios para la sociedad civil. La presencia constante de patrullas y retenes en puntos estratégicos contribuyó no solo a la disuasión de actividades delictivas, sino también al fortalecimiento de la percepción de seguridad entre los habitantes. Los retenes en carreteras principales como la Autopista del Pacífico y caminos secundarios detectaron vehículos sospechosos, decomisaron armas y sustancias ilícitas, y realizaron detenciones clave sin interrumpir el flujo vehicular de manera significativa.
Estas acciones se llevaron a cabo con respeto hacia los derechos de los ciudadanos, lo que evitó tensiones innecesarias. En las zonas costeras, la vigilancia reforzada permitió un desarrollo pacífico de actividades económicas y turísticas. En Mazatlán, uno de los destinos más visitados de México durante las fiestas, comerciantes y empresarios locales reportaron un aumento en la afluencia de turistas, quienes expresaron sentirse seguros para disfrutar de los eventos navideños en playas, restaurantes y mercados. Las inspecciones en muelles y la presencia marítima fueron clave para garantizar este clima de tranquilidad. La respuesta de las fuerzas de seguridad ante incidentes menores también jugó un papel esencial. En comunidades rurales como Badiraguato, donde anteriormente los enfrentamientos armados eran comunes, los equipos de reacción inmediata lograron intervenir antes de que las situaciones escalaran. Estas acciones evitaron que eventos aislados afectaran el desarrollo de las festividades en otras áreas del estado. La integración de tecnología en el operativo fue otro factor que destacó. Las cámaras de vigilancia instaladas en puntos clave permitieron un monitoreo constante, y los drones utilizados en áreas de difícil acceso proporcionaron una ventaja táctica que resultó en operativos más precisos. Estas herramientas tecnológicas no solo incrementaron la efectividad de las acciones, sino que también redujeron los riesgos para los elementos de seguridad. En los espacios públicos, las festividades navideñas se desarrollaron con un ambiente renovado. Mercados, plazas y eventos religiosos, que históricamente habían sido vulnerables a actos delictivos, transcurrieron sin mayores incidentes. En Culiacán, las posadas organizadas por comunidades locales atrajeron a cientos de familias, quienes expresaron su gratitud por la seguridad que les permitió participar sin temor. Uno de los aspectos más destacados fue la participación activa de la ciudadanía en el operativo. Las líneas de denuncia anónima recibieron cientos de reportes sobre actividades sospechosas, lo que permitió a las autoridades actuar de manera oportuna. Además, la colaboración de líderes comunitarios y organizaciones civiles facilitó la implementación de medidas específicas adaptadas a las necesidades locales. Este nivel de cooperación evidenció que la seguridad no era solo responsabilidad de las fuerzas del orden, sino un esfuerzo conjunto entre la población y las autoridades. A pesar de los logros iniciales, no todos los sectores compartieron el mismo optimismo. Algunos analistas y críticos señalaron que, aunque los resultados eran evidentes, el operativo se enfrentaba a retos de sostenibilidad a largo plazo. La pregunta sobre cómo mantener este nivel de seguridad después de la temporada navideña seguía siendo un tema de discusión, particularmente en un estado donde los desafíos estructurales vinculados al crimen organizado son complejos y persistentes. Sin embargo, en el corto plazo, el impacto positivo fue innegable. Familias que antes evitaban viajar por carretera durante las fiestas se animaron a visitar a sus seres queridos en comunidades más alejadas, confiando en la presencia de retenes y patrullajes. Esta movilidad permitió una mayor conexión entre comunidades, reforzando los lazos familiares y culturales que son esenciales durante esta época del año. Las autoridades también aprovecharon la ocasión para reforzar la imagen de confianza en las instituciones de seguridad. Las conferencias de prensa y comunicados oficiales no solo destacaron los logros del operativo, sino que también sirvieron como un espacio para responder preguntas y aclarar dudas de la población. Este enfoque en la transparencia ayudó a mitigar críticas y fortaleció el apoyo ciudadano hacia las acciones emprendidas. En el ámbito económico, la mejora en la percepción de seguridad tuvo un impacto directo en las actividades comerciales. Los mercados navideños, que en años anteriores habían visto una disminución en la afluencia debido al temor de los consumidores, registraron un repunte significativo. Comerciantes locales expresaron que el aumento en las ventas no solo se debía a la temporada, sino también a la confianza generada por la presencia visible de las fuerzas de seguridad. Los resultados iniciales también incluyeron decomisos significativos. Armas, drogas y vehículos con reporte de robo fueron incautados durante los retenes y operativos en zonas críticas. Estas acciones enviaron un mensaje claro a los grupos criminales. Las actividades ilícitas no serían toleradas durante este periodo. En última instancia, el éxito del operativo fue el resultado de una planificación estratégica, una ejecución precisa y una colaboración efectiva entre diferentes niveles de gobierno, fuerzas de seguridad y ciudadanos. Aunque el panorama de seguridad en Sinaloa está lejos de ser perfecto,
Los días iniciales del operativo demostraron que, con un esfuerzo coordinado, es posible generar un impacto positivo en la vida de las familias. El ambiente que se vivió durante la temporada navideña en Sinaloa fue una muestra de lo que puede lograrse cuando las comunidades se sienten respaldadas y protegidas. Las imágenes de niños jugando en parques, mercados llenos de vida y familias reunidas en cenas navideñas reflejaron un cambio palpable que, aunque temporal, marcó una diferencia significativa en el tejido social del estado. El operativo navideño en Sinaloa logró resultados inmediatos que ofrecieron a las familias un respiro en medio de la violencia que históricamente ha marcado la región. Con la colaboración de las fuerzas de seguridad y la participación activa de la ciudadanía, las festividades transcurrieron con una tranquilidad inusual, demostrando que la coordinación entre diferentes actores puede tener un impacto real en la vida diaria de las personas. Sin embargo, ¿cómo se mantiene este nivel de seguridad a largo plazo? ¿Es posible replicar estos resultados en otras regiones con condiciones similares? Aunque el operativo redujo los delitos durante la Navidad, las tensiones subyacentes y los desafíos estructurales persisten. La pregunta sobre la efectividad de las estrategias a largo plazo sigue abierta. Además, ¿qué cambios permanentes se pueden implementar para que las familias de Sinaloa disfruten de una seguridad constante, no solo en momentos específicos del año? La Navidad en Sinaloa, esta vez, fue un reflejo de lo que podría ser un futuro más pacífico, pero las dudas sobre su sostenibilidad y la capacidad del gobierno para mantener esta paz en el futuro inmediato persisten. ¿Será este operativo un punto de inflexión o simplemente un respiro temporal en un conflicto mucho más complejo?